La lluvia caía con furia sobre las calles de Buenos Aires. Isabel ajustó su paraguas negro, mirando con desdén a los transeúntes que corrían empapados. Ella siempre estaba preparada, siempre un paso adelante de los demás. ¡Qué patéticos!, pensó, observando a una mujer que tropezaba con sus tacones mojados. Sus 22 años brillaban con una arrogancia pulida. Estudiante de medicina en su último año, Isabel había construido una reputación impecable, al menos en apariencia. Su rostro latino, de facciones delicadas y ojos oscuros calculadores, ocultaba una personalidad forjada en la competencia despiadada y la manipulación sutil. El celular vibró en su bolsillo. Un mensaje de su madre. «Hija, ten cuidado con la lluvia. Te amo». Isabel ni siquiera se molestó en responder. Su madre, siempre tan sentimental, tan débil, y sus hermanas, la pequeña Lucía con sus risas inocentes, y Ana, la adolescente rebelde que la admiraba tanto. Todas dependían de ella, la brillante Isabel, la que llegaría lejos, porque yo sí soy alguien. Y se dijo a sí misma, esquivando los charcos con elegancia estudiada. La Facultad de Medicina se alzaba imponente al final de la avenida. Otro día de clases, otro día para demostrar su superioridad. Había logrado su posición a base de sonrisas falsas y palabras dulces que escondían puñales afilados. Sus compañeros la temían tanto como la admiraban, sin saber nunca dónde pisaban con ella. El semáforo cambió a verde. Isabel avanzó con pasos decididos, sin mirar a los lados. Nunca necesitaba mirar. El mundo se apartaba ante ella. Pero esta mañana, el mundo tenía otros planes. El rugido del motor llegó demasiado tarde. Un camión, deslizándose incontrolable sobre el asfalto mojado, apareció como una sombra gigante. Isabel apenas tuvo tiempo de girar la cabeza, de ver aquella masa de metal precipitándose hacia ella. El impacto fue brutal. Su cuerpo voló varios metros, el paraguas negro girando en el aire como un pájaro herido. El dolor, un estallido de luz blanca que lo consumió todo. Y después, nada, o tal vez, todo. Isabel abrió los ojos. La lluvia había cesado. El ruido de la ciudad se había desvanecido en un silencio espeso, casi tangible. Se incorporó lentamente, aturdida, buscando el paraguas que ya no estaba. ¿Qué? Su ropa estaba intacta. No había sangre, no había dolor. A su alrededor, una neblina grisácea lo cubría todo, difuminando los contornos de lo que parecía ser. La misma calle, pero distinta, vacía, fría. Las personas pasaban cerca, pero ninguna la miraba. Gritó, agitó los brazos. Nada. Era como si fuera invisible, transparente. Una sombra entre sombras. Esto es ridículo. Un golpe en la cabeza. Estoy confundida. Pero cuando intentó tocar a un transeúnte, su mano atravesó el cuerpo como si fuera humo. El pánico comenzó a trepar por su garganta, frío y viscoso. Se miró las manos. Parecían reales, pero había algo extraño en ellas. Algo etéreo. A lo lejos, en el lugar exacto donde había estado caminando, vio un círculo de personas, ambulancias con luces rojas intermitentes, policías acordonando el área, y en el centro, un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Su cuerpo. La realización la golpeó con más fuerza que el camión. No, imposible. Esto no podía estar pasando. Ella era Isabel. Tenía planes. Tenía un futuro brillante. No podía muerta. La negación fue su primer refugio. Isabel caminó durante horas, o tal vez minutos. El tiempo había perdido significado. La neblina gris se espesaba a su alrededor, transformándose en una penumbra opresiva. No estoy muerta. Esto es una pesadilla. Voy a despertar. Pero no despertaba. Y la ciudad, su Buenos Aires familiar, se iba deformando. Los edificios se volvían borrosos, las calles se estrechaban. El suelo bajo sus pies se tornó blando, pantanoso. Una sensación de peso la arrastraba hacia abajo, como si la tierra misma quisiera tragarla. Otras figuras comenzaron a aparecer, sombras humanas que vagaban sin rumbo, con rostros marcados por la confusión y el sufrimiento. Algunos murmuraban para sí mismos, otros gritaban nombres que nadie respondía. ¿Dónde estamos?
Isabel se atrevió a preguntar a una mujer que pasaba cerca. La mujer se detuvo. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperación. «En el lugar que merecemos», susurró antes de perderse en la penumbra. El frío se intensificó. No era un frío físico, era algo más profundo. Un vacío que carcomía desde adentro, alimentándose de cada pensamiento, de cada memoria. Isabel comenzó a ver imágenes, fragmentos de su vida que se proyectaban en la neblina como en una pantalla rota. Su rostro sonriente mientras difamaba a una compañera de clases, sus palabras dulces ocultando veneno, las lágrimas de aquellos a quienes había pisoteado en su ascenso. La decepción en los ojos de su madre cuando mentía. El llanto de Lucía cuando la ignoraba. No, eso no fui yo. O si lo fui, tenía razones. Pero las justificaciones sonaban huecas en aquel lugar. La neblina no mentía. Le mostraba la verdad desnuda de cada acción, despojada de las excusas que había tejido cuidadosamente. El paisaje se volvió más desolado. Ya no había vestigios de la ciudad. Ahora caminaba por lo que parecía un valle oscuro, donde el suelo estaba cubierto de una sustancia viscosa que se adhería a sus pies. El aire olía a humedad y a algo más, a podredumbre emocional. Gritos distantes resonaban en la oscuridad. Lamentos, súplicas. Isabel se tapó los oídos, pero los sonidos provenían de dentro de ella misma. Eran los ecos de todo el dolor que había causado, rebotando en las paredes de su conciencia. Se dejó caer sobre aquel suelo inmundo, abrazándose a sí misma. La arrogancia que la había sostenido toda su vida se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. Aquí, en este lugar sin nombre, no había nada que la sostuviera. Ni títulos, ni belleza, ni inteligencia. Solo el peso aplastante de quien realmente había sido. «No quiero estar aquí», susurró al vacío. Pero el vacío no respondió. Solo la envolvió más fuertemente, apretando como una mortaja invisible. Isabel cerró los ojos, deseando desaparecer, deseando que todo terminara. Pero ni siquiera eso le era concedido. En la zona inferior del plano espiritual, el tiempo no existe. Solo hay un presente eterno de sufrimiento y confusión. Y allí, en aquel valle sombrío, Isabel comenzó su verdadero despertar, aunque todavía no lo sabía. Los días, o lo que fuera que transcurría en aquel lugar, se fundieron en una monotonía torturante. Isabel vagaba sin destino, arrastrando el peso de sus recuerdos como cadenas invisibles. Las visiones se intensificaban. Ya no eran solo fragmentos, ahora eran películas completas que se proyectaban sin piedad. Veía cada gesto cruel amplificado, cada palabra hiriente resonando con un eco infinito. Recordó a Mariana, su compañera de residencia, una chica dulce y talentosa que había sido su competencia más fuerte. Isabel le había robado un trabajo de investigación, modificando los nombres en el documento final. Mariana había sido expulsada por plagio, mientras Isabel recibía honores. Era necesario. Ella no merecía ese puesto tanto como yo. Pero ahora, en este lugar donde las mentiras no tenían cabida, veía la verdad. Mariana había trabajado durante meses en ese proyecto. Su familia había ahorrado durante años para pagarle los estudios. La expulsión había destruido sus sueños y la había hundido en una depresión profunda. Todo por la ambición de Isabel. Otra memoria emergió, más reciente. Su novio, Daniel, un joven médico que la había amado genuinamente. Isabel lo había usado para obtener contactos en hospitales prestigiosos. Cuando ya no le servía, lo había descartado con una crueldad calculada, inventando mentiras sobre él para justificar la ruptura. Daniel se había mudado a otra ciudad, roto, y su familia, Dios, su familia. Veía a su madre, trabajando turnos dobles como enfermera para mantener el hogar. Nunca se quejaba, solo sonreía con cansancio cuando Isabel llegaba tarde o ni siquiera llegaba. «Mi hija brillante», decía con orgullo. Isabel ni siquiera le agradecía. Se sentía con derecho a ese sacrificio. Ana, su hermana adolescente, la idolatraba. Copiaba su forma de vestir, de hablar, de actuar. Y Isabel la ignoraba, molesta por aquella admiración que consideraba infantil. Nunca tuvo tiempo para ella y la pequeña Lucía, sus ojos brillantes siempre buscando aprobación. «Isabel, ¿juegas conmigo?»,
no tengo tiempo. Siempre la misma respuesta. Siempre el mismo rechazo. El dolor de estas memorias era físico. Cada una era como un puñal clavándose en su pecho. Isabel quería gritar, pero su voz se perdía en la niebla. Quería correr, pero sus pies estaban hundidos en aquel lodo espiritual. ¿Por qué fui así? ¿Por qué? Pero conocía la respuesta. Siempre la había conocido. El miedo a no ser suficiente. El miedo a ser ordinaria. Su padre las había abandonado cuando ella tenía 10 años, diciendo que su familia no era lo suficientemente buena para él. Desde entonces, Isabel había jurado ser extraordinaria, ser alguien que nadie pudiera abandonar, alguien tan brillante que nadie pudiera ignorarla. Pero en el proceso, se había convertido en un monstruo hermoso y educado, pero monstruo al fin. Isabel se derrumbó completamente, sollozando sobre aquel suelo frío. No había más máscaras que sostener, no había más justificaciones, solo el peso brutal de la verdad. Y en medio de aquella oscuridad total, un recuerdo diferente surgió, pequeño, casi olvidado. Su madre, arrodillada junto a su cama cuando era niña, enseñándole a rezar. El recuerdo brillaba tenuemente en medio de la oscuridad, como una vela solitaria en una tormenta. Isabel tenía 7 años. Su padre acababa de irse y ella no entendía por qué. «Mamá, ¿por qué papá se fue?», había preguntado, con lágrimas corriendo por sus mejillas infantiles. Su madre la había abrazado fuerte, tan fuerte que Isabel podía sentir los latidos de su corazón. «A veces las personas se pierden, hijita, pero nunca estamos solas. Dios siempre está con nosotros. Él nos cuida, Él nos ama, sin importar qué». Y entonces, su madre le había enseñado una oración simple. «Dios, Padre amoroso, gracias por este día. Guíame en mi camino. Ayúdame a ser buena. Protege a quienes amo. Amén». Durante años, la pequeña Isabel había repetido esa oración cada noche, hasta que dejó de creer, hasta que la arrogancia reemplazó la fe, hasta que decidió que solo necesitaba confiar en sí misma. Dios. La palabra sonaba extraña en su mente. Hacía años que no la pronunciaba, ni siquiera en pensamiento. Parecía ridículo ahora, aquí, en este lugar de tormento, pedir ayuda a algo que probablemente ni existía. ¿Pero qué más tenía? Nada, absolutamente nada. Isabel cerró los ojos, si es que aún tenía ojos. Todo era tan confuso, y con una voz rota, torpe, como si hubiera olvidado cómo formar las palabras, susurró: «Dios, si existes, si puedes oírme, yo no sé cómo hacer esto. No sé rezar. Hace tanto tiempo, las palabras se quebraron. Las lágrimas fluyeron más fuerte. Perdón, lo siento tanto. Fui horrible, tan horrible, con todos. Con mi madre, con mis hermanas, con las personas que me rodeaban. Yo no quiero estar aquí. No quiero sufrir así, pero tal vez lo merezco». Su voz se redujo a un murmullo apenas audible. «Si hay alguna forma de salir de esto, de ser diferente, por favor, ayúdame. No sé cómo, pero ayúdame». El silencio que siguió fue absoluto. Isabel esperó. No sabía qué. Una señal, una voz, algo. Pero nada cambió. La oscuridad seguía siendo oscuridad. El frío seguía siendo frío. Estúpida. ¿De verdad pensaste que alguien vendría? Pero entonces, algo cambió. Tan sutil que al principio pensó que lo estaba imaginando. Una tibieza, apenas perceptible, como el primer rayo de sol después de una noche infinita. La neblina a su alrededor pareció aclararse ligeramente. No mucho, pero lo suficiente para que pudiera ver un poco más lejos. Y allí, en la distancia, creyó ver una luz, tenue, pequeña, pero real. Una voz, suave como el susurro del viento, resonó en su mente. Nadie está perdido para siempre. La ayuda está en camino. Isabel no supo si lo escuchó realmente o solo lo sintió, pero algo en su interior, algo que había estado congelado, comenzó a derretirse. Por primera vez desde su muerte,
sintió algo más que desesperación. Sintió esperanza. La luz se acercaba, lentamente, como si respetara el miedo de Isabel a la velocidad. Conforme se aproximaba, Isabel pudo distinguir una forma, una silueta humana envuelta en un resplandor suave y dorado. Una mujer, de mediana edad, con rasgos latinos amables y ojos que parecían contener toda la compasión del universo. Vestía con simplicidad, una túnica blanca que parecía tejida con luz. «Isabel», dijo la mujer, y su voz era como una caricia. «He venido a llevarte a casa». Isabel retrocedió instintivamente. «¿Una trampa? ¿Otro tormento? ¿Quién eres?» Su voz sonó áspera, desconfiada. «Mi nombre es María. Soy una auxiliadora espiritual. Tu oración fue escuchada, querida, y cuando un corazón pide ayuda con sinceridad, siempre hay alguien que responde». Las lágrimas volvieron a los ojos de Isabel. «No merezco ayuda. Soy una persona terrible». María se acercó más, extendiendo una mano luminosa. «El mérito no viene de lo que fuiste, sino de lo que eliges ser a partir de ahora. Reconocer tus errores es el primer paso. Y ese paso tan difícil, ya lo diste». Isabel miró aquella mano extendida. Durante toda su vida, había rechazado la ayuda, considerándola debilidad. Pero ahora era todo lo que tenía. Temblorosa, extendió su propia mano. Cuando sus dedos tocaron los de María, una ola de calidez la envolvió. No era solo física, era emocional, era aceptación, era perdón, era amor incondicional. «Ven», dijo María suavemente, «hay un lugar donde puedes descansar, recuperarte, aprender». El paisaje comenzó a cambiar. La neblina gris se disipaba, reemplazada por una luz suave y reconfortante. El suelo bajo sus pies ya no era lodoso, sino firme. El aire perdía su pesadez opresiva. Isabel miraba todo con asombro. Otras figuras aparecieron a la distancia. Espíritus auxiliadores como María, guiando a otras almas perdidas hacia la luz. Era un trabajo silencioso, paciente, interminable. «¿Cuántas personas rescatan así?», preguntó Isabel. «Tantas como sea necesario. Nadie queda abandonado, Isabel. Jamás. Aunque algunos permanezcan mucho tiempo en la oscuridad porque no están listos para aceptar ayuda. Pero tarde o temprano todos despiertan». «¿Y tú? ¿Por qué haces esto?». María sonrió, y en esa sonrisa había una sabiduría antigua. «Porque yo también estuve perdida una vez, y alguien me rescató. Así funciona aquí, querida. Recibimos amor y aprendemos a darlo. Es un ciclo eterno de sanación». Caminaron en silencio durante un tiempo. Isabel notó que otros espíritus los acompañaban ahora. Algunos lucían confundidos, otros aliviados, pero todos caminaban hacia la misma dirección, hacia adelante, hacia la luz, hacia la esperanza, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Isabel sintió que tal vez, solo tal vez, había un futuro para ella. El hospital espiritual se extendía ante ella como un oasis en medio del desierto. Edificios blancos y luminosos se alzaban armoniosamente entre jardines que parecían imposibles. Flores de colores que Isabel nunca había visto brotaban por todas partes, emanando fragancias que sanaban el alma. «Bienvenida a la colonia de la esperanza», anunció María. Con un gesto amplio de su brazo, Isabel apenas podía procesar lo que veía. Después de la oscuridad, aquel lugar era casi doloroso en su belleza. Espíritus de todas las edades caminaban por los senderos, algunos con ayuda de auxiliadores, otros ya recuperándose. La llevaron a una habitación simple pero reconfortante. Las paredes emanaban una luz suave. Una cama, aunque no estaba segura de necesitarla, invitaba al descanso que tanto anhelaba. «Necesitas dormir», dijo María. «El sueño reparador es esencial para la recuperación espiritual. Cuando despiertes, comenzaremos tu tratamiento». «¿Tratamiento?». Isabel frunció el ceño, un eco de su antigua desconfianza. «Sí, querida. Aquí no juzgamos ni castigamos. Sanamos. Ayudamos a cada espíritu a entender su trayectoria, a aprender de sus errores y a prepararse para seguir adelante. Pero todo a su tiempo. Ahora descansa».
Isabel se recostó, esperando la resistencia del insomnio que había conocido en vida. Pero apenas su cabeza tocó la almohada, una paz profunda la envolvió. No era solo ausencia de dolor, era presencia de armonía. Cerró los ojos y se dejó llevar. Soñó. Pero no eran los sueños angustiosos que había experimentado en la zona inferior. Soñó con su infancia, con los momentos buenos que había olvidado. Su madre cantándole canciones de cuna. Lucía riendo mientras jugaban en el parque. Ana abrazándola después de una pesadilla. Amor. Había sido amada, profundamente amada, y lo había desperdiciado. Despertó con lágrimas en las mejillas, pero eran lágrimas diferentes. No de desesperación, sino de reconocimiento, de gratitud por haber tenido algo que perdió. María estaba sentada junto a su cama, sonriendo. «¿Dormiste 3 días?» informó. «¿3 días? No. No puede ser. El tiempo aquí es diferente al que conocías, más flexible, menos tiránico. ¿Cómo te sientes?» Isabel se sentó, evaluándose. El peso que había cargado en la zona inferior había disminuido, no desaparecido. Nunca desaparecería completamente, pero era más llevadero, diferente, más ligera. Bien, eso es muy bien. Ahora, ¿estás lista para comenzar tu verdadero trabajo? Isabel asintió, aunque no tenía idea de qué implicaba ese trabajo. María se puso de pie, indicándole que la siguiera. Caminaron por los pasillos del hospital, pasando junto a otras habitaciones. Isabel vio espíritus en diferentes etapas de recuperación. Algunos aún lucían atormentados, otros comenzaban a sanar, y algunos pocos brillaban con una luz propia. Todos están en su propio viaje, explicó María. Algunos llevan aquí semanas, otros décadas. No hay prisa. Cada alma avanza a su propio ritmo. Llegaron a una puerta diferente a las demás. Era más grande, más imponente y emanaba una energía peculiar. «Esta es la sala de reflexión», dijo María, su voz tornándose más seria. «Aquí verás tu vida completa, sin filtros, sin excusas, solo la verdad pura». Es difícil, Isabel, muy difícil, pero necesario. Isabel tragó saliva. Una parte de ella quería huir, pero otra parte, la parte que estaba empezando a despertar, sabía que tenía que entrar. La sala de reflexión era circular, con paredes que parecían estar hechas de cristal líquido. En el centro, un sillón cómodo esperaba. María la guió hasta él con gentileza. «No estás sola», le aseguró. «Estaré aquí todo el tiempo. Y recuerda, el propósito no es castigarte, sino ayudarte a comprender. ¿Lista?» Isabel asintió, aunque sus manos temblaban. Las paredes se iluminaron, y comenzó la proyección. Su vida entera se desplegó ante ella, pero no desde su perspectiva, sino desde la de otros. Vio cada momento crucial a través de los ojos de quienes había lastimado. Sintió el dolor de Mariana cuando descubrió el plagio, su vergüenza frente a los profesores, su desesperación cuando su familia perdió todos sus ahorros. Y lo peor, Mariana nunca entendió qué había hecho mal. Murió años después sin recuperarse de aquella injusticia. Isabel lloró. Pero la proyección continuó. No había pausa, no había escape. Daniel vio su amor sincero transformándose en confusión cuando ella comenzó a alejarse. Sus intentos desesperados por entender qué había hecho mal. Las mentiras que Isabel esparció sobre él, destruyendo su reputación. Su mudanza solitaria a otra ciudad, llevando consigo una herida que nunca cerró, cada persona a quien había manipulado, cada compañero a quien había pisoteado, cada mentira pequeña y grande. Todo estaba allí, expuesto, imposible de negar. Pero lo más doloroso fueron las escenas familiares. Su madre, llorando en silencio en su habitación después de que Isabel le gritara por interrumpirla mientras estudiaba. Los turnos dobles que trabajaba, arrastrando su cansancio, solo para que Isabel tuviera todo lo que necesitaba. Su amor incondicional, nunca correspondido, Ana, escribiendo en su diario sobre cuánto admiraba a su hermana mayor,
y cuánto le dolía ser ignorada. Sus intentos por parecerse a Isabel, buscando desesperadamente su aprobación. Las noches que lloraba preguntándose por qué su hermana no la quería. Y Lucía, la pequeña Lucía, dibujando pictures de la familia donde Isabel siempre aparecía apartada del grupo. Sus preguntas a su madre. ¿Por qué Isabel no me quiere? Su carita triste cuando Isabel rechazaba sus abrazos. Isabel se derrumbó en el sillón, sollozando incontrolablemente. El dolor era insoportable. Cada lágrima que había causado se convirtió en una herida en su propio pecho. Cada sonrisa que había borrado se transformó en una puñalada. «No puedo más, por favor, deténganlo». Pero María negó con la cabeza, sus ojos llenos de compasión pero también de firmeza. «Necesitas verlo todo, querida, todo. Solo cuando enfrentamos la verdad completa podemos comenzar a sanar». La proyección continuó, hora tras hora. No había reloj allí, pero Isabel sintió cada segundo como una eternidad. Vio su arrogancia, su crueldad calculada, su desprecio por los sentimientos ajenos. Se vio a sí misma como realmente había sido, un monstruo elegante, una depredadora con diploma, una narcisista disfrazada de persona exitosa. Cuando finalmente terminó, Isabel estaba agotada, vacía, rota de una manera que nunca imaginó posible. María la abrazó, dejándola llorar sobre su hombro. Lo siento tanto», repetía Isabel entre sollozos. «Lo sé, querida, lo sé. Y ese arrepentimiento genuino es el primer paso hacia la redención». Los días siguientes fueron de introspección profunda. Isabel no hablaba mucho. Pasaba horas en los jardines de la colonia, sentada bajo árboles que parecían susurrar palabras de consuelo. María respetaba su silencio, pero siempre estaba cerca. Otros espíritus en recuperación se acercaban ocasionalmente, compartiendo sus propias historias. Isabel descubrió que no estaba sola en su sufrimiento. Conoció a Roberto, un empresario que había construido su imperio sobre la explotación de sus empleados. A Carmen, una madre que había abandonado a sus hijos por perseguir su carrera. A Javier, un médico que había priorizado el dinero sobre el bienestar de sus pacientes. Cada uno cargaba su propia cruz de errores. Cada uno estaba en su proceso de sanación. «Es curioso», le dijo Carmen una tarde mientras caminaban juntas. «En la tierra pensé que era diferente, especial, que mis razones justificaban mis acciones. Pero aquí ves que todos caímos en la misma trampa del ego». Isabel asintió. Era exactamente lo que sentía. Su arrogancia no la había hecho única, solo la había hecho predecible. María comenzó a llevarla a clases. Sí, había clases en el mundo espiritual. Aulas luminosas donde espíritus más evolucionados enseñaban sobre las leyes universales, sobre el amor, sobre la reencarnación. Isabel aprendió que la vida no era una única experiencia, sino un viaje continuo de aprendizaje. Cada encarnación era una oportunidad para evolucionar, para corregir errores pasados, para crecer. «La Tierra es una escuela», explicaba el instructor, un espíritu de luz llamado Emanuel. «Y como toda escuela, tiene diferentes grados. Algunos de ustedes están repitiendo lecciones que no aprendieron antes. No hay castigo en esto, solo oportunidad». Las palabras resonaban en Isabel. ¿Cuántas veces había vivido antes? ¿Cuántas veces había caído en los mismos patrones de arrogancia y egoísmo? Una noche, aunque allí no había noche real, solo periodos de menor luminosidad. María la llevó a un lugar especial, una biblioteca inmensa, con estantes que parecían extenderse hasta el infinito. «Aquí están registradas todas las vidas de todos los espíritus», explicó María. «Si quieres, puedes ver tus encarnaciones anteriores». Isabel dudó. ¿Realmente quería saber? Pero la curiosidad y la necesidad de entender ganaron. Vio fragmentos. Una vida como noble en la Francia medieval, despreciando a los campesinos. Otra como comerciante en la antigua Roma, engañando a sus clientes. Una más como sacerdotisa en Egipto, usando su posición para manipular. El patrón era claro. Vida tras vida había elegido el poder sobre el amor, el ego sobre la humildad,
la apariencia sobre la autenticidad. ¿Por qué?, preguntó Isabel con voz quebrada. ¿Por qué sigo cometiendo los mismos errores? María la miró con ternura infinita. Porque el ego es la lección más difícil de todas. Reconocer que no somos especiales, que todos somos iguales, que el verdadero valor está en servir y no en ser servido. Eso requiere muchas vidas para algunos espíritus. Pero cada vez que vuelves tienes una nueva oportunidad. Y esta vez algo está cambiando en ti. Isabel cerró el libro de sus vidas pasadas. El peso del conocimiento era abrumador, pero también era liberador. Por primera vez entendía que su vida reciente no había sido un accidente o una injusticia. Había sido una oportunidad. Una oportunidad que había desperdiciado, pero que podría tener de nuevo. Después de semanas o meses, el tiempo seguía siendo confuso. María le hizo una propuesta que la sobresaltó. Es momento de que visites a tu familia. El corazón de Isabel, si es que aún tenía corazón, dio un vuelco. No puedo, no estoy lista. ¿Cómo podría verlas después de todo? Por eso precisamente debes hacerlo, para aprender a soltar, para perdonarte a ti misma, para comenzar el proceso de desapego. El viaje fue instantáneo. Un pensamiento, y ya estaban en Sao Paulo, en su casa. El hogar que Isabel había dado por sentado durante años. La sala de estar estaba exactamente como la recordaba, pero también dramáticamente diferente. Fotografías de Isabel cubrían las paredes, velas encendidas frente a su imagen, un pequeño altar improvisado. Su madre estaba sentada en el sofá, con las mejillas surcadas de lágrimas. Lucía dormitaba en su regazo, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ana estaba acurrucada en una esquina, abrazando la sudadera que Isabel solía usar. El dolor en aquella habitación era palpable, denso como niebla. «¿Mamá?». Isabel trató de hablar, pero sabía que no podía ser escuchada. Su madre habló, como si respondiera a su pensamiento. «Mi niña, mi Isabel, ojalá hubiera sabido cuánto te amábamos. Ojalá te hubiera dicho más seguido que eras suficiente, tal como eras, sin necesidad de ser la mejor, sin necesidad de probar nada». Las palabras atravesaron a Isabel como flechas. Su madre siempre había sabido. Había visto su lucha, su inseguridad disfrazada de arrogancia, y nunca la había juzgado. Ana levantó la vista, con lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Quería ser como ella, mamá. Tan fuerte, tan segura. Pero ahora sé que ella no era feliz. Yo lo sabía y nunca hice nada. No es tu culpa, hijita. Cada persona tiene su propio camino. Isabel tenía que encontrar el suyo. Lucía despertó, restregándose los ojos. Soñé con Isabel. Me dijo que la perdonara por no jugar conmigo. ¿Crees que me pueda escuchar, mamá? La madre abrazó a sus dos hijas con fuerza. Estoy segura de que sí, mi amor. Estoy segura de que ella está aprendiendo lo que necesitaba aprender. Y algún día, de alguna forma, nos reencontraremos. Isabel cayó de rodillas frente a su familia. Extendió sus manos, tratando de tocarlas, pero atravesaba su forma como el humo. El deseo de abrazarlas era físicamente doloroso. Las amo. Dios, cuánto las amo. Lo siento tanto. María se arrodilló junto a ella, colocando una mano en su hombro. Ellas lo saben, Isabel. En lo profundo de sus corazones, lo saben. Y te perdonan. Ahora debes perdonarte tú misma. Isabel se quedó allí, observando a su familia, hasta que María gentilmente la guió de regreso. El viaje había sido desgarrador, pero también necesario. Porque por primera vez, Isabel comprendió el verdadero significado del amor. No era posesión, no era control, era entrega, era sacrificio, era estar presente. Y ella había estado ausente durante toda su vida. El punto de inflexión llegó de manera inesperada. Isabel estaba en el jardín cuando escuchó gritos. Un espíritu recién llegado, un hombre joven, estaba siendo traído por los auxiliadores, resistiéndose violentamente. «No estoy muerto. ¡Suéltenme! Esto es una pesadilla». Isabel reconoció aquella desesperación. Era la suya propia, reflejada en otro. Sin pensarlo, se acercó. «Oye, escúchame».
Su voz sonó más firme de lo que esperaba. El hombre se detuvo, mirándola con ojos salvajes. Sé cómo te sientes. Yo también estuve así. Negando, gritando, luchando contra algo que no podía cambiar. No, esto no puede ser real. Es real. Y sé que duele. Pero estas personas, señaló a los auxiliadores, no están aquí para lastimarte. Están aquí para ayudarte. Si los dejas, algo en su tono, en la honestidad cruda de sus palabras, pareció alcanzarlo. El hombre se derrumbó, y los auxiliadores lo llevaron suavemente hacia el hospital. María había observado todo desde la distancia. Se acercó con una sonrisa. Bien hecho, Isabel. Yo solo quería ayudar. Y lo hiciste. ¿Sabes qué significa eso? Significa que estás lista para el siguiente paso. ¿Servir? Así comenzó la nueva fase de Isabel. María la integró al equipo de auxiliadores novatos. Su tarea era simple: acompañar a los espíritus recién llegados, ofrecerles consuelo, compartir su propia experiencia. Al principio fue difícil. Cada historia le recordaba sus propios errores. Cada lágrima de otro espíritu resonaba con su propio dolor. Pero gradualmente, algo cambió. Ayudar sanaba. Cada vez que consolaba a alguien, sentía que una pequeña parte de su culpa se disolvía. No desaparecía. Nunca desaparecería completamente. Pero se transformaba en algo útil, en compasión, en entendimiento. Conoció a Elena, una mujer que había muerto en un accidente similar al suyo. Isabel la guió a través de los primeros días de confusión y dolor. Le mostró la sala de reflexión. Le sostuvo la mano mientras Elena enfrentaba sus propios errores. ¿Alguna vez deja de doler?, preguntó Elena una noche. Isabel consideró la pregunta con honestidad. No exactamente, pero aprendes a cargarlo diferente. El dolor se convierte en sabiduría. La culpa se transforma en responsabilidad. Y eventualmente, encuentras paz. Tú la encontraste. Isabel sonrió, sorprendida de que fuera genuina. Estoy en camino, y ayudarte a ti me acerca más cada día. Los meses pasaron. Isabel se volvió más hábil en su rol. Ya no necesitaba la guía constante de María. Podía sostener conversaciones profundas con los recién llegados. Podía ofrecer consuelo real, nacido de su propia experiencia. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, se detuvo frente a un espejo de agua. Miró su reflejo y no reconoció a la persona que veía. Su forma espiritual había cambiado. Ya no lucía tensa, endurecida. Había una suavidad en sus rasgos, una luz tenue pero real. Isabel había comenzado a transformarse. Una mañana radiante, María la llamó a su oficina. El lugar era simple pero acogedor, con ventanas que daban a los jardines infinitos de la colonia. Siéntate, querida. Tenemos que hablar. Isabel obedeció, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Has avanzado muchísimo, comenzó María. Cuando llegaste aquí, eras una sombra de dolor y arrogancia. Ahora brillas con luz propia, pequeña, aún incipiente, pero real. Isabel bajó la mirada, humilde. No me siento tan diferente. Pero lo eres. Y estás lista para el siguiente paso, una nueva encarnación. El corazón de Isabel se aceleró. ¿Volver a la Tierra? ¿Tan pronto? Has estado aquí casi 2 años en tiempo terrestre y has trabajado duro en tu transformación. Pero más importante aún, tienes una oportunidad única. Puedes volver con tu familia. Isabel sintió que todo su ser se iluminaba y se estremecía al mismo tiempo. Mi familia, mi madre, mis hermanas. ¿Sí? Tu madre está embarazada. Será tu última hermana. ¿Y tú? Tú puedes ser esa niña. Puedes crecer junto a ellas de nuevo. Puedes reparar, Isabel. Puedes amarlas de la manera que no pudiste antes. Las lágrimas brotaron instantáneamente. Una oportunidad, una segunda oportunidad. No solo de vivir, sino de amar correctamente. Pero Isabel dudó. ¿Y si fallo de nuevo? ¿Y si mi ego regresa? ¿Y si los lastimo otra vez?
María tomó sus manos con ternura. Ese miedo es bueno. Significa que has aprendido. Pero escúchame, reencarnando, olvidarás todo esto. No recordarás conscientemente tu vida como Isabel, ni tu tiempo aquí. Pero el aprendizaje quedará grabado en tu espíritu. Tendrás tendencias diferentes, una empatía que no tenías antes, una capacidad de amar que has cultivado aquí. No lo recordaré. La idea era aterradora y liberadora a la vez, no conscientemente, pero tu alma sí, y eso hará toda la diferencia. Además, no estarás sola. Tendrás mentores espirituales que te guiarán desde aquí. Inspiraciones, intuiciones, sueños. Nunca estarás completamente sola. Isabel permaneció en silencio largo rato, procesando. Una nueva vida, con su familia. Una oportunidad de hacerlo bien. Acepto, dijo finalmente con voz firme. Quiero intentarlo. Quiero amarlas como merecen ser amadas. María sonrió, con orgullo brillando en sus ojos. Entonces comenzaremos la preparación. Hay mucho que hacer antes de que regreses. Los siguientes meses fueron intensos. Isabel estudió, meditó, se reunió con espíritus más evolucionados que le enseñaron técnicas para mantener su conciencia despierta, incluso bajo el velo del olvido. Aprendió sobre el proceso de gestación, de cómo su espíritu se conectaría gradualmente con el cuerpo en desarrollo, de los primeros años de vida cuando la conexión con el mundo espiritual es más tenue. Y sobre todo, practicó el desapego, porque volver significaba soltar su identidad como Isabel, convertirse en alguien nuevo, alguien mejor. Los días previos a la reencarnación fueron agridulces. Isabel se despidió de los amigos que había hecho en la colonia, espíritus con quienes había compartido lágrimas, aprendizajes y finalmente, esperanza. Elena, a quien había ayudado en sus primeros días, la abrazó fuerte. Gracias por mostrarme el camino. Sin ti, no sé si hubiera podido soportarlo. Tú habrías encontrado la manera, respondió Isabel. Todos la encontramos eventualmente. Solo necesitamos a alguien que nos recuerde que no estamos solos. Roberto, el ex empresario, le dio un consejo inesperado. Allá abajo, cuando sientas que el ego quiere tomar control, recuerda esto. Todos están luchando batallas que no ves. La compasión no es debilidad. Es la única fortaleza real. Isabel asintió, grabando aquellas palabras en su ser. La noche antes de partir, María la llevó a un lugar que no había visitado antes. Un jardín especial, donde espíritus próximos a reencarnar se preparaban en meditación profunda. Aquí pasarás tu última noche, explicó María. Es un lugar de transición, de despedida, de renovación. Isabel se sentó en el pasto luminoso, sintiendo su energía pulsante. Otros espíritus meditaban cerca, cada uno en su propio mundo interior. Tengo miedo, admitió Isabel. Es natural. Volver al mundo físico siempre da miedo. Olvidar quién eres realmente. Enfrentar de nuevo las tentaciones del ego. Pero llevas contigo algo que no tenías antes. Sabiduría inscrita en tu alma. Y si no es suficiente, entonces volverás aquí, aprenderás más e intentarás nuevamente. Así funciona la evolución espiritual, Isabel. No hay fracasos finales, solo lecciones que tomamos más o menos tiempo en aprender. María se sentó junto a ella. Hay algo más que debes saber. Tu madre, ella oró mucho por ti después de tu muerte. Sus oraciones crearon un vínculo espiritual fuerte. Eso facilita tu regreso a esa familia. El amor puro tiene ese poder. Isabel cerró los ojos, imaginando a su madre rezando. La misma mujer a quien había despreciado por ser débil. La misma mujer cuya fortaleza silenciosa la había sostenido siempre. La amaré mejor esta vez, a ella, a mis hermanas, a todos. Lo sé. Y ellas sentirán esa diferencia, aunque no entiendan conscientemente de dónde viene. María se puso de pie. Mañana al amanecer, comenzará el proceso. Vendré por ti. Por ahora, descansa, medita, prepara tu espíritu. Isabel pasó la noche en profunda reflexión. Revisó todo lo aprendido, cada lección, cada lágrima,
cada momento de dolor que se había transformado en crecimiento. Pensó en quién había sido, arrogante, manipuladora, narcisista, y en quién quería ser, compasiva, amorosa, auténtica. El miedo persistía, pero debajo del miedo había algo más fuerte: determinación. Isabel no desperdiciaría esta oportunidad, no esta vez. Cuando el primer rayo de luz del amanecer tocó el jardín, María apareció. Su sonrisa era maternal, orgullosa. «Es hora, querida Isabel. Tu nueva vida te espera». Isabel se puso de pie, sintiendo su forma espiritual más liviana que nunca. Tomó la mano de María y juntas caminaron hacia el portal de las reencarnaciones. El futuro brillaba adelante, lleno de posibilidades. Y esta vez, Isabel estaba lista. El portal de las reencarnaciones era magnífico, una estructura de luz pura que parecía pulsar con el ritmo del universo mismo. Espíritus evolucionados lo custodiaban, no como guardianes, sino como guías amorosos. Un grupo de espíritus próximos a reencarnar esperaba su turno. Algunos lucían serenos, otros nerviosos. Isabel se identificó con ambos estados. Un espíritu anciano de luz radiante se acercó a ella. Emanuel, el maestro que le había dado clases. «Isabel, hija querida, has recorrido un largo camino desde aquel valle sombrío. Gracias a la ayuda de muchos», respondió ella humildemente. «Y gracias a tu voluntad de cambiar. Eso es lo más importante. Quiero darte algo antes de que partas». Emanuel extendió su mano. En ella, un pequeño punto de luz brillaba intensamente. «Esto es un recordatorio. Lo llevarás en tu alma. En momentos de oscuridad en tu nueva vida, sentirás este destello. Te ayudará a recordar quién eres realmente. Incluso si tu mente consciente ha olvidado, Isabel recibió aquella luz, sintiéndola fundirse con su esencia. «La protegeré», prometió solemnemente. María la guió hacia el portal. Otros espíritus que habían sido sus mentores se reunieron para despedirse. Era un momento agridulce, lleno de lágrimas y sonrisas. «Nos volveremos a ver», dijo María. «Tal vez no en esta vida, pero en algún momento. Los lazos de amor verdadero nunca se rompen. Gracias por rescatarme, por no rendirte conmigo. Nunca nos rendimos con nadie, querida». Esa es la ley del amor divino. Isabel se volvió hacia el portal. Su luz pulsante la llamaba, atrayéndola con una fuerza magnética suave pero irresistible. «Tengo miedo de olvidar», admitió en un último susurro. «Tu mente olvidará, pero tu corazón recordará. Confía en eso». Isabel dio el primer paso hacia el portal. La luz la envolvió, cálida y acogedora. Dio un segundo paso y sintió cómo su forma espiritual comenzaba a cambiar, a condensarse, preparándose para la materia. Un tercer paso, y las memorias comenzaron a difuminarse. Los rostros de sus amigos espirituales se volvían borrosos. Los aprendizajes se hundían en las profundidades de su subconsciente, pero la esencia permanecía, la compasión que había cultivado, la humildad que había aprendido, el amor que había descubierto. Un último paso e Isabel atravesó completamente el portal. La colonia de la esperanza desapareció. El mundo espiritual se desvaneció. Y en su lugar, oscuridad, calidez. El sonido rítmico de un corazón que no era el suyo. Agua que la rodeaba, protegiéndola. El útero de su madre. Su nueva vida había comenzado. Y desde el mundo espiritual, María y los demás mentores observaban con sonrisas de esperanza. Sabían que el camino sería difícil, que habría obstáculos, que el velo del olvido sería espeso, pero también sabían que esta vez Isabel tenía algo que antes no poseía: un alma transformada por el amor y el sufrimiento consciente. Y eso haría toda la diferencia. El tiempo en el útero era atemporal. Isabel, quien ya no era Isabel, pero aún no era completamente otra persona, flotaba en un estado entre la conciencia espiritual y la física. Podía sentir las emociones de su madre, la alegría mezclada con tristeza, el amor por esta nueva hija junto con el dolor persistente por la pérdida de la anterior. Mamá,
soy yo. He vuelto. Pero las palabras no tenían forma. Solo sentimientos, solo amor emanando hacia esa mujer que la portaba. Su madre hablaba a menudo con ella, acariciando su vientre. Hola, pequeñita. Tus hermanas están emocionadas por conocerte. Ana dice que te enseñará todo lo que sabe. Y Lucía ya te hizo dibujos para tu habitación. Te van a amar tanto. A veces su madre lloraba. Ojalá Isabel estuviera aquí para conocerte. Ella habría sido una hermana mayor increíble para ti, a su manera. Sé que no siempre era fácil, pero la amábamos. Y sé que ella las habría amado a todas ustedes. Si hubiera tenido más tiempo. Estoy aquí, mamá. ¿Soy yo? Y esta vez lo haré bien. Lo prometo. Las conexiones con el mundo espiritual aún eran fuertes. María la visitaba en sueños, aunque pronto, al nacer, olvidaría incluso esos sueños. Todo va bien, pequeña, le susurraba María. Tu cuerpo se desarrolla perfectamente. Tu espíritu se adapta. Cuando nazcas, el velo caerá casi completamente. Pero tu esencia, lo que aprendiste, permanecerá. Confía en eso. Los meses pasaron. El cuerpecito crecía. Los órganos se formaban. La conexión espíritu-materia se fortalecía. Un día, Isabel sintió voces diferentes. Ana y Lucía ponían sus manos en el vientre de su madre. Hola, mi hermanita, dijo Ana. Soy Ana. Te voy a cuidar mucho. Aprende los errores. Voy a estar presente para ti. Y yo soy Lucía, añadió la pequeña con entusiasmo. Vamos a jugar tanto. Mamá dice que llegarás pronto. ¿Estoy contando los días? Isabel respondió con una patadita. Era todo lo que podía hacer en su estado. Pero fue suficiente. Sintió la risa y alegría de sus hermanas. El momento del nacimiento se acercaba. Isabel lo sentía. Su tiempo en la seguridad del útero terminaba. Pronto enfrentaría el mundo físico, con todas sus tentaciones y desafíos. Una última visita espiritual. Emmanuel, radiante como siempre. Isabel, hija del alma. En pocas horas nacerás. Recordarás poco o nada conscientemente de tu vida anterior. Pero cuando crezcas, habrá señales, sueños, intuiciones, momentos de déjà vu. Atiéndelos. Son recordatorios de quién eres realmente. Tengo miedo. El miedo es natural, pero lleva contigo todo lo que aprendiste. Y recuerda, nunca estás sola. Tus mentores espirituales siempre estarán cerca, inspirándote, protegiéndote cuando sea necesario. Las contracciones comenzaron. Isabel sintió el movimiento, la presión. El proceso había iniciado. Ve en paz, pequeña, dijo Emmanuel, y que el amor te guíe siempre. Isabel se dejó llevar por el proceso natural. El canal de parto, la luz al final. El primer contacto con el aire, el grito inicial. Y en ese momento, el velo cayó. Las memorias se desvanecieron. Isabel dejó de existir. En su lugar, una nueva vida comenzaba. Una bebé que sería llamada Sofía. Una niña que cargaría en su alma las lecciones de una vida anterior, aunque no las recordara. Una oportunidad de hacer las cosas diferentes. El hospital estaba en silenciosa actividad cuando la pequeña Sofía llegó al mundo. Eran las 3:42 de la madrugada, en una noche clara de primavera. Su primer llanto resonó en la sala de partos, fuerte y saludable. La doctora sonrió. Es una niña hermosa, señora, completamente sana. La madre, agotada pero radiante, extendió sus brazos temblorosos. Cuando colocaron a Sofía sobre su pecho, las lágrimas brotaron incontenibles. Bienvenida, mi amor. Bienvenida al mundo. En la sala de espera, Ana y Lucía brincaban de emoción cuando su madre las llamó para conocer a su nueva hermana. Ana tenía ahora 15 años, Lucía 9. Es tan pequeñita, susurró Lucía tocando con delicadeza la manita de Sofía. Hola, hermanita. ¿Te estábamos esperando, Ana? ¿Más seria? Miraba a la bebé con una mezcla de emociones complejas. Se parece un poco a... Su voz se quebró. Sí, dijo su madre suavemente. Tiene algo de Isabel en sus rasgos. Quizás sea su manera de quedarse con nosotras. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era cuán cerca de la verdad estaban. En el mundo espiritual, María y los mentores
observaban la escena con sonrisas de satisfacción. El regreso había sido exitoso. Sofía estaba con su familia nuevamente. Ahora comienza la verdadera prueba, dijo Emanuel. Crecer, enfrentar las tentaciones del ego, aprender a amar sin condiciones. Pero no estás sola, añadió María. Nunca lo estará. Y tiene algo que no tenía antes, un alma templada por el sufrimiento consciente. Eso la guiará. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La familia se adaptó a la presencia de Sofía, y algo hermoso comenzó a suceder. La bebé tenía una disposición inusualmente tranquila, rara vez lloraba. Y cuando lo hacía, era solo por necesidades básicas. Sus ojos oscuros observaban todo con una intensidad que parecía más propia de un alma vieja que de una recién nacida. Ana se convirtió en una hermana mayor devota. Pasaba horas con Sofía, cantándole, hablándole, cuidándola. Era como si estuviera compensando por algo que ni ella misma entendía. Lucía la llenaba de besos y abrazos, compartiendo con ella sus juguetes favoritos y contándole historias elaboradas sobre princesas y aventuras. ¿Y su madre? Su madre sentía una conexión especial con esta hija. A veces, mirando a Sofía, tenía la extraña sensación de estar mirando a alguien conocido. Desechaba el pensamiento como nostalgia, pero la sensación persistía. Una noche, cuando Sofía tenía 3 meses, su madre la mecía para dormir y le habló en voz baja. «¿Sabes, pequeña Sofía, tuviste una hermana, Isabel? Era brillante y hermosa, pero también estaba perdida. A veces pienso que si hubiera sabido amarla mejor, tal vez». Sofía, en ese estado entre el sueño y la vigilia donde los bebés aún conservan tenues conexiones con el mundo espiritual, emitió un sonido suave, un arrullo que sonó casi como consuelo. Su madre sonrió a través de las lágrimas. «Tú la habrías amado, y ella te habría amado a ti. Estoy segura. Ya te amo, mamá. Y esta vez seré diferente. Lo prometo». El pensamiento no llegó como palabras, sino como un sentimiento profundo en el alma de la pequeña Sofía. Un sentimiento que, aunque olvidado por su mente consciente, permanecería en su esencia, guiándola, moldeándola, ayudándola a convertirse en la persona que Isabel nunca pudo ser, una persona llena de amor. 15 años después, Sofía caminaba por los pasillos de la universidad, sus brazos cargados de libros. Estudiaba psicología, no medicina. Algo en ella siempre había sentido que su verdadera vocación estaba en ayudar a las personas a sanar sus almas, no solo sus cuerpos. Era una joven diferente, amable sin ser débil, inteligente sin ser arrogante. Tenía amigos genuinos que la apreciaban por su empatía natural y su capacidad de escuchar sin juzgar. Su familia seguía siendo su ancla. Ana, ahora casada y con un hijo propio, a menudo le decía: «Eres la mejor hermana que pude haber pedido, Sophie. No sé qué habríamos hecho sin ti estos años». Lucía, en sus últimos años de secundaria, la consideraba su mejor amiga además de su hermana, y su madre a veces la miraba con una extraña mezcla de alegría y melancolía. «Tienes algo especial, hija, una madurez que va más allá de tus años, como si tu alma fuera más vieja que tu cuerpo». Sofía sonreía ante esos comentarios, sin entender completamente por qué resonaban tan profundamente en ella. A veces tenía sueños extraños, fragmentos de lugares que no reconocía, personas que sentía conocer pero no podía ubicar. Una mujer de luz llamada María que la guiaba en momentos de confusión. Una noche, encontró una fotografía vieja en el álbum familiar. Una joven de 22 años, hermosa y elegante, con ojos que parecían esconder secretos. «Esa es Isabel», explicó su madre apareciendo detrás de ella. «Tu hermana mayor. Murió antes de que nacieras». Sofía estudió la fotografía intensamente. Algo en aquellos ojos le resultaba familiar, una conexión que no podía explicar. «¿Cómo era?», preguntó suavemente. Su madre suspiró. «Complicada, brillante pero torturada, luchando con demonios que nunca compartió. La amábamos profundamente, aunque a veces era difícil alcanzarla. Ojalá hubiera tenido más tiempo».
Ojalá hubiera encontrado la paz que buscaba. Sofía sintió lágrimas inexplicables brotar de sus ojos. Creo que la encontró, mamá. De alguna manera estoy segura de que la encontró. Su madre la abrazó fuerte. Eres muy sabia para tu edad, hijita, y muy amorosa. Isabel habría estado orgullosa de ti. Soy yo, mamá. Soy Isabel. Y estoy orgullosa de mí misma, de lo que he logrado, de cómo he amado. El pensamiento llegó y se fue como una brisa. Sofía no lo recordaría conscientemente, pero en las profundidades de su alma la verdad residía, esperando. Porque algunas lecciones trascienden una sola vida. Algunos amores son eternos, y algunas almas están destinadas a volver una y otra vez, hasta que finalmente aprendan la lección más importante de todas: amar sin condiciones, servir sin esperar nada a cambio, ser humilde en la grandeza y compasivo en el poder. Sofía, quien había sido Isabel, quien sería tantas otras en vidas futuras, continuó su camino, cada paso un poco más ligero, cada día un poco más luminosa. Y desde el mundo espiritual, María observaba con una sonrisa de orgullo maternal. Lo está logrando, murmuró a Emanuel, quien estaba a su lado. Sí, asintió el maestro. Esta vez lo está logrando. El amor ha vencido finalmente a la arrogancia. La luz ha disipado la sombra. ¿Y volverá a caer? Tal vez, probablemente. El camino espiritual no es lineal, pero cada caída será menos profunda. Cada levantarse más rápido, porque ahora sabe, en lo profundo de su ser, que siempre hay luz después de la oscuridad. Y así, la historia de Isabel y Sofía, y todas las vidas que vendrían, continuaba. Un viaje eterno de aprendizaje, crecimiento y sobre todo, amor. Porque al final, eso es todo lo que somos. Eso es todo lo que importa, amor.